Tenemos con nosotros, a ni más ni menos, a Cristian Pallares. Bueno, él vino desde Colombia para compartir con nosotros todos sus conocimientos, no solo en infectología, control de infecciones, sino también en PROA. Y bueno, él es coordinador médico del Comité de Infecciones y de Vigilancia Epidemiológica de la Clínica Imbanaco. También es docente de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Bosque en Colombia y es docente del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad Javeriana. Y bueno, y está metido en un montón de proyectos súper interesantes que bueno, que ahora un poquito de eso nos va a compartir. Así que bueno, los dejo con Cristian. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Para mí es realmente un gusto estar aquí. Ya me impuso Waldo el PIN de Invera, entonces ya me considero como de la familia. Muchas gracias al comité organizador por la invitación, a Wanda, una amiga de la casa. Realmente para mí es un placer estar acá. Vamos a hablar de los bundles o los paquetes de medidas para prevención y control de infecciones, sobre todo en aquellas infecciones asociadas a dispositivos invasivos. Para mí, control de infecciones no significa nada si uno no trabaja en equipo. Y este es el equipo de prevención y control de infecciones, limpieza y desinfección del ambiente hospitalario y programas de uso de antibióticos, del cual hago parte de la Universidad del Bosque. Por acá tenemos a la doctora María Virginia Villegas, quien es nuestra líder. Nosotros trabajamos en 38 hospitales en 16 ciudades en mi país, en Colombia, y también en 7 países en Latinoamérica, con algunos hospitales con los que hemos hecho proyectos de investigación. Y este es el equipo de garantía de la calidad de la Clínica Imbanaco, en la cual yo coordino el Comité de Infecciones. Nosotros trabajamos prevención, control de infecciones, salud pública, programas de optimización de antibióticos, acreditación nacional, acreditación internacional. Mejor dicho, somos un Pokémon, como lo mismo que pasa en Latinoamérica. ¿Quiénes aquí son Pokémones? Trabajan PROA, control de infecciones, salud pública, todo por los mismos 1.000 pesitos. ¿No es cierto? A todos nos pasa eso. Bueno, es triste, pero pues es definitivamente la realidad. Estos son los temas que vamos a ver. Vamos a hablar un poco de la raíz, de la construcción de los indicadores como tal, aquellos indicadores más utilizados en infecciones asociadas a dispositivos invasivos y cómo implementar los bundles o los paquetes de medida. Y aquí les adelanto que para control de infecciones yo tengo un paradigma, y es que uno puede hacer cosas estrato 1 o estrato 10. Yo he trabajado la mitad de mi vida en un hospital público, la otra mitad de mi vida en hospitales privados, y siempre puedes hacer algo. Tengas o no tengas mucho dinero, siempre puedes hacer algo. Y quiero llevarlos hacia eso. Empecemos hablando de los indicadores. Es fundamental definir un indicador, porque un indicador es una medida que nos permite conocer la temperatura de un problema. Y aquí es importantísimo que realmente nos tomemos el tiempo de construir indicadores. Y un indicador no es un simple dato. Pacientes atendidos, número de infecciones, número de cirugías en una clínica, eso no es un indicador. Un indicador es producto de una relación de 2 datos. Y vamos a hablar de 2 tipos de indicadores fundamentales para monitorizar infecciones asociadas a dispositivos invasivos. El primero de ellos es un indicador tipo proporción. Los indicadores de tipo proporción son indicadores donde el numerador está contenido dentro del denominador. Es decir, es un pedazo de un todo, es una torta. ¿Listo? Siempre el numerador va a estar contenido dentro del denominador. Esto es lo que nosotros llamamos un porcentaje o una proporción. Y aquí tenemos un ejemplo. Esta es una unidad de cuidado intensivo. Ven ustedes, 8 camas de la unidad de cuidado intensivo, un mes promedio. En azul, el tiempo que los pacientes han estado hospitalizados. En rojo, las infecciones que se presentaron. Cualquier tipo de infección que ustedes quieran tener. El porcentaje de infección para esta área en particular va a tener dentro del numerador 4 pacientes, 1, 2, 3, 4, y dentro del denominador 8. Esos 8 nos va a dar un 50%. Todos los indicadores de tipo porcentaje tienen que salir de esta operación matemática. Ahora vamos a ver cómo cuando hablamos de tasas en términos de proporciones, pues cada vez que decimos eso muere un epidemiólogo en el mundo, porque eso es un mal cálculo del indicador. Pero un porcentaje va a ir de la mano de esta fórmula matemática. Unidad de cuidado intensivo, el mismo ejercicio, los mismos pacientes,
los mismos casos y ahora vamos a hablar de prevalencia. Y ojo que prevalencia no es igual a casos nuevos y casos viejos. Eso es una definición obsoleta que debemos olvidar. Prevalencia es un indicador de tipo proporción donde yo no estoy especificando el tiempo. Aquí yo no les he dicho el tiempo de absolutamente nada y quiero sacar la prevalencia de infecciones. Sumo todos los casos que tengo en mi numerador y en mi denominador coloco el total de los pacientes. 4 casos, 8 pacientes en total, es 50%. Pero si por el contrario yo quisiera hablar de la incidencia, y aquí tenemos el mismo ejercicio, pero yo quiero conocer cuál es la incidencia en los últimos 15 días. Y ojo que la incidencia no son casos nuevos, esa es otra definición obsoleta. La incidencia es un indicador de tipo proporción donde tú especificas el tiempo. Mucho de lo que hacemos en control de infecciones son incidencias. ¿Por qué? Porque hacemos los cortes cada mes. ¿Listo? Adherencia a la higiene de manos. Porcentaje de tal buena práctica. Cada mes, enero, febrero, marzo, abril. Aquí tenemos que la incidencia va a ser 3 en el numerador. ¿Y por qué 3? Porque fueron los últimos 15 días del mes. Este dato no va a entrar. Y en mi denominador va a ir 7 porque aquí tampoco entra este dato. 3 sobre 7, miren, un indicador de tipo proporción, va a ser igual a un 40%. O sea que la incidencia de la infección en los últimos 15 días va a ser del 40%. Consejo, cuando usted esté revisando indicadores, si no se puede devolver a mirar numeradores y denominadores, el indicador no está bien calculado. Es fundamental que tengamos una información clara, porque con los indicadores estamos tomando decisiones. Vamos ahora a otro indicador muy usado que tenemos que aplicar en los paquetes de medidas, y son los indicadores de tipo razón. En un indicador de tipo razón, el numerador no está contenido dentro del denominador. ¿Qué tenemos aquí? Cosas diferentes, y tenemos un indicador de tipo razón donde el denominador está expresado en función del tiempo, que eso es lo que se llama una tasa, una velocidad a la cual ocurre algo, y por eso les coloco un tacómetro aquí. Pero vamos con ejemplos de proporciones. Tengo una población aquí, hombres y mujeres, y para mi indicador de tipo razón, yo quiero calcular la razón de mujeres. ¿Qué va en el numerador? En el numerador va el número de mujeres que yo tengo. Ustedes tienen 2 mujeres aquí en esta población. Y en mi denominador va el número de hombres. Numerador no contenido dentro del denominador. Eso va a ser igual a 0.3 mujeres por hombre. Ojo, que usted no puede multiplicar esto por 100 para volverle una proporción, y es un error muy frecuente que uno ve en el cálculo de indicadores. Yo lo multiplico por 100 y puedo decir que el 30% son mujeres. No, es un indicador de tipo razón. Si tú quisieras hacer de esto una proporción, aquí no irían 6, irían 8. Porque el numerador está contenido dentro del denominador. Lo mismo si quisiera hacer la razón de hombres, tendría 6 en el numerador y tendría 2 en el denominador, y tendría una razón de 3 hombres por cada mujer. Un indicador muy frecuentemente usado, que es un indicador de tipo razón y es una medida central, es el promedio. Aquí, si yo quisiera mirar el promedio de tiempo de espera, lo que haría es que en el numerador sumo el total de minutos que esperaron estas 3 personas, 50, y en mi denominador va a ir las personas que aportaron eso. Tengo un promedio de 16.6 minutos de espera. Dentro de los indicadores de tipo razón está que son las tasas. Por favor, nunca más vuelvan a decir que una tasa es del tanto por ciento. Ya sabemos que eso es falso. Una tasa es una velocidad. Es un indicador de tipo razón con denominador en tiempo, donde lo que tú estás midiendo es la velocidad a la cual ocurre un evento. Y tenemos 2 tipos de tasa. Una tasa cruda o bruta y una tasa de densidad de incidencia. Universalmente, nuestro indicador de tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter o infección del tracto urinario asociada a sonda vesical es una tasa, es una densidad de incidencia. Vamos a ver la diferencia entre esto. La misma unidad de cuidado intensivo, los mismos pacientes, los mismos 4 casos, pero aquí yo quiero empezar a contar el tiempo a riesgo, que es lo que necesito en mi denominador. Lo que sacamos popularmente como los días dispositivo, días sonda, catéter,
días tuborotraqueal, o también tenemos denominadores como los días estancia. Este paciente estuvo 11 días a riesgo, el siguiente paciente estuvo 23 días a riesgo y así sucesivamente tenemos la suma de todo el tiempo a riesgo que estuvieron los pacientes para hacer el evento. Aquí calculamos la tasa. Numerador, 4 casos. Denominador, 168 días. Tiempo. Si usted en un indicador de tipo razón con denominador tiempo como una tasa se va a devolver a deconstruirlo y no encuentra el tiempo en el denominador, ¿eso es una tasa? No es una tasa, el indicador está mal calculado. Y para dispositivos invasivos este es el indicador más importante, las tasas, porque son la velocidad a la cual se va a producir el evento. Eso es igual a 0.02 casos por día. Y aquí hay otra muletilla muy importante y es que alguna gente dice, no, las tasas hay que multiplicarlas por 1000, por 10.000, por 100.000. Eso es mentira. La tasa la tienes que llevar a un número entero porque pues es difícil que yo les diga que un paciente se infecta 0.02 veces. Yo lo multiplico por un número entero y tengo 2 casos por 100 días. Porque como lo multiplicaste tienes que agregar los días. ¿Qué significa 2 casos en 100 días? Que cada vez que el tiempo a riesgo llegue a 50 probablemente vas a tener una infección. Ojo que el indicador, como las tasas de infecciones asociadas a dispositivos invasivos, no es un indicador muerto. Tú tienes que utilizarlo en la clínica, porque eso te va a permitir predecir cada cuánto vas a empezar a tener infecciones en el mes. Y ahora, ¿qué es la tasa de densidad de incidencia? La misma unidad de cuidado intensivo, los mismos pacientes, los mismos 4 casos, y yo empiezo a contar el tiempo, pero miren que hay una particularidad aquí. Aquí no hay 30 días a riesgo, aquí hay 20 días a riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente aquí, justo en este día 20, hace la infección. Y para dispositivos invasivos, por norma general, independiente de la definición que ustedes utilicen de caso, usted no puede agarrar bacteremias una tras otra, porque tiene que esperar a que el paciente mejore de su cuadro clínico para poder volver a agarrar otra infección. O sea que esos días hay que descontarlos. Lo mismo pasa con este paciente que acumula 16 días y este tiene 14 días, no hace el evento. Mi tasa de densidad de incidencia es 4 casos en el numerador y 144. Miren que a pesar de ser los mismos datos, yo aquí tengo 3 casos por 100 días. ¿Qué significa eso? Significa que la tasa de densidad de incidencia es mucho más al punto, mucho más específica. O sea que lo primero que tú tienes que hacer si estás monitorizando dispositivos invasivos es numeradores y denominadores y tener en cuenta que la tasa de densidad de incidencia tienes que restar ese tiempo que el paciente sigue con el dispositivo invasivo porque ya ha hecho la infección. Eso para ser mucho más específico. Si usted no tiene una tasa construida de esta manera, es una tasa para tomarse, como diríamos en mi país, un tintico. Aquí no es un tintico porque eso es otra cosa, pero es una taza para tomarse un cafecito, es una taza de mentiras. Y ojo que tomamos decisiones sobre los indicadores, entonces tienes que tomarte el tiempo de decir, estoy calculando bien el indicador, esto es una medida que realmente me está ayudando. Ahora, dentro de los indicadores tenemos varios tipos de indicadores. Hay indicadores operativos, que son indicadores del hacer, indicadores tácticos, que son indicadores de resultado, como las tasas de infección asociadas a dispositivos invasivos, y aquellos estratégicos, lo que hacen parte de las prioridades de la organización. Ejemplo, yo manejo más de 600 indicadores dentro de mis procesos, pero de esos mi gerente solamente revisa 2, nada más. Esos son los 2. Entonces, aquí viene otro punto importantísimo. Ojo con sus tableros de mando y esa cantidad de indicadores que no sirven para nada. Si usted tiene un indicador que mes a mes no le está ayudando a tomar una decisión, que usted mes a mes no lo mira o no toma una acción, ¿qué tiene que hacer? Acabar con él. No lo calcule más porque no le está sirviendo absolutamente para nada, pero sí le está quitando tiempo. Los indicadores tienen características de acuerdo a su atributo de calidad. Esto es lo que nosotros en Colombia, en nuestro sistema de mejoramiento continuo, le llamamos PACOS.
pertinencia, acceso, continuidad, oportunidad y seguridad. Y los de control de infecciones hacen mucha alusión a indicadores de seguridad, pero tienes que conocer cuál es el atributo de acuerdo a la característica de calidad para definir tu indicador. El otro punto importante es la perspectiva financiera, es decir, la situación económica desde el cliente, desde el proceso o desde el aprendizaje. Para ustedes poder hacer eso necesitan tener una ficha de un indicador. Por favor, no nos inventemos indicadores por capricho de la alta gerencia cada mes. ¿A quién le ha pasado eso cuando muestra sus informes o sus resultados? ¿No les ha pasado? ¡Ay, qué bueno sería que tuviéramos el indicador de tal cosa! ¿Para qué? ¿De dónde se lo está inventando? ¿Cuál es la referencia bibliográfica de eso? ¿Tiene algún sentido que usted saque ese indicador? Y las fichas de los indicadores deben primero tener unas características especiales. Miren aquí los atributos de calidad, la perspectiva financiera, tener un nombre claro del indicador, adicionalmente una fórmula del tamaño tanto de la muestra que vas a utilizar como también de la fórmula del cálculo del indicador, que es fundamental. Y además de esto, una frecuencia del reporte, un método de validación y metas. Y ojo que metas no es 0 y 100%. Eso no es una meta. ¿Usted quiere saber cuándo un hospital tiene problemas? Cuando tienen tasas en 0. Eso significa que nadie vigila. O adherencias al 100. Adherencia a la higiene de manos, 100%. Ni Didier Pitet ha publicado eso. Publíquelo en el New England Journal of Medicine. Se va a volver famosísimo, porque eso nadie lo ha publicado. Entonces, ojo con esos indicadores de 0 o 100. O cuando yo escojo la meta sin haber mirado primero un histórico institucional o haber hecho un benchmarking con otra institución. No, yo quiero que la meta sea 90. ¿Por qué? Si a duras penas llegamos al 45, ¿vas a quebrar el indicador o...? Entonces, no podemos hacerlo tan a la ligera, no puede ser de esa manera. Por eso, deben haber unas pautas para la meta. Un histórico institucional, pero ojo, con método, no a la loca o a la maldita sea. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Con método, tienes que tener un método estadístico para poder hacerlo. Una referencia nacional, publicada, no anecdótica, y de hospitales que vigilen. Les cuento lo que pasa en mi país. Cuando uno trata de hacer un benchmarking con algunos hospitales, las tasas están en 0. Y yo digo, ¿pero cómo así? Pero se hacen trasplantes, pero se hacen procedimientos quirúrgicos en pacientes complicados, pero si tienen unidades de cuidado intensivo polivalentes como 0. Pues no, eso es mentira. Y también un patrón de referencia nacional, que también puede ser un patrón por consenso. Y aquí les voy a dar un consejo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo para establecer cómo debo enfocarme a lo más importante. Este es un libro genial que se llama Las 4 disciplinas de ejecución, es un bestseller de este señor Sean Covey, y lo que él plantea es que uno debe enfocarse en 4 cosas. Ustedes ven que tenemos un torbellino de cosas que hacemos todos los días, ¿no es cierto? Uno llega al hospital a las 7 de la mañana y antes de poder empezar a trabajar sale el primer chicharrón, le decimos nosotros, un problema. Y usted se demora 1 hora resolviendo el problema, después alguien le pide una información, 2 horas más y usted empieza a trabajar al mediodía. Has trabajado desde las 7, pero ¿has hecho qué? El remolino de cosas que tienes que hacer, pero lo crucialmente importante, no lo haces y dices, no me rindió el día. No te rindió el día, no, pues es que te entretuvieron con otra cantidad de cosas. Pero aquí hay que enfocarse en lo que realmente importa. Y es muy importante, aquí voy muy de la mano con algo que Waldo mencionaba, y es que hay información que usted no debería seguir sacando porque no está haciendo nada con ella. No la necesitas, ¿para qué te desgastas? Enfócate en lo importante, ten una medida de predicción, un indicador de predicción, comprométete rindiendo cuentas, cada cuánto vamos a revisar esto, cada cuánto lo vamos a hacer, y lleva un tablero de mando, lo que antes se llamaba un balance scorecard, es decir, un cuadro de mando integral donde usted dice, estos son los indicadores con los que yo me voy a comprometer. Fundamental de todo eso, enfocarse en lo que realmente es importante. Evita el ruido de cosas que no necesitas medir. Y no hay que darle gusto a todo el mundo en la clínica. Hay que tener un plan operativo. Tenga un plan.
Cristian, pero es que a mí me gustaría que también me dirás, no, eso no está en el plan. Pero es que no. En 6 meses que evaluemos el plan, pues decidimos si lo incluimos o no. No lo voy a meter, no lo voy a medir. ¿Quién trabaja aquí en control de infecciones y en PROA? Bueno, nosotros somos expertos en decirle que no a la gente así con pantalones. Entonces usted encara y dice, no le voy a medir eso. No sean tan complacientes. Decir que no es una de las cosas más difíciles de hacer, pero definitivamente hay que hacerlo. Miremos un ejemplo con estas 4 disciplinas de la ejecución. En higiene de manos, la meta crucialmente importante es que la gente sea adherente. Que cumplan con los 5 momentos. Eso es lo que importa. Medidas de predicción. Usted debe comprometerse con un número de observaciones. No vaya a ser que le falten datos para el indicador y la última semana del mes estés revisando a todo el mundo para poder cumplir con el indicador. No. Medidas de predicción. Observación de los 5 momentos, trazadores de evaluación del conocimiento, o indicadores como el consumo de alcohol, que algunas veces funcionan y otras no. Pero comprométete. Si tú me dices, Cristian, no tengo una cantidad de gente dentro de mi clínica, como lo hablamos ahora, soy un Pokémon, tengo que hacer de todo. ¿Listo? ¿Con cuántas observaciones te vas a comprometer? No, la Organización Mundial de la Salud habla de ese famoso número de 200, a veces sí, a veces no. Dime con cuántas. La Young Commission da una clave perfecta para eso, y es que si un proceso se repite más de 700 veces, con que lo evalúes entre 50 y 70 veces al mes, va a estar perfecto. Aquí no hay que hacer muestreo con significancia estadística, no. ¿Cuántas? Cristian, voy a hacer 50 observaciones de higiene de manos en mi clínica. Perfecto. ¿Cuántas vas a tener que hacer por semana? Voy a tener que hacer por semana 12. Perfecto. ¿Cuántas tienes que hacer todos los días? Todos los días tengo que hacer de 2 a 3. Ya es posible que no me digas que no vas a poder observar 2 o 3 personas en un día. Pero si te dejas coger la tarde, al final del mes, pues vas a tener que observar 50 personas. Entonces, esos son los indicadores de predicción. Y evaluarlos cada semana, listo. Viernes, ¿cuántas observaciones llevas? 12. Perfecto. ¿Cuántas llevas? 0. Para el próximo viernes tienes que hacer 24. Comprometerse. Ustedes comprometerse con las observaciones. Por eso debe haber una métrica que se mida mes a mes y debe haber un tablero de mandos. Adherencia. A la gente lo que le interesa es la adherencia. No, Cristian, yo necesito que la desagregues por momento, por cargo, por técnica, por área cada mes. ¿Para qué? ¿Vas a hacer un plan cada mes? ¿En serio? Eso para los líderes cuando le responden a uno eso, ¿no es cierto? Cuando uno dice, mire, es que la adherencia está muy mala, yo quiero saber cuál es la persona que no es adherente. ¿Para qué? La adherencia es mala. No necesita empezar a seleccionar a la gente, necesita hacer algo para subir la adherencia. Cuando la adherencia ya empiece a ser buena, enfoquémonos en cada una de las personas. Mientras tanto no tiene ningún sentido. De la mano de eso, entonces, los indicadores más importantes que uno debe tener para infecciones asociadas a dispositivos invasivos se resumen en tasas de infección, es decir, estos indicadores de resultado, calculados de la forma como los evaluamos. Ojo que debe ser una tasa, debe medir una velocidad. No se dejen engañar con alguien que les diga, es que me gustaría más bien que calculáramos el indicador de esta manera. No, en el mundo se hacen tasas, punto. O sea, no vamos a cambiar el mundo en este hospital. Vamos a hacer tasas como el resto del mundo para poder compararnos. Se sienten identificados, o sea, puras preguntas de control de infecciones cuando uno está presentando los datos, pero a mí me gustaría que revisara, no, tasas, punto. Cuando estemos perfectos con las tasas, podemos empezar a innovar, pero mientras tanto, tasas. Porcentajes de uso de dispositivos. Este es un indicador de Divo proporción. Total de días que usaste el dispositivo en el numerador sobre total de días estancia en el denominador por 100. ¿Por qué es importante? Porque el gran riesgo de hacer una infección asociada al dispositivo es tener el dispositivo. Ese es el riesgo más importante. Entonces, ese es un indicador que debes meter. Y adherencia a los bundles o a los combos o a los paquetes de medida. Ahora vamos a hablar un poco de esa definición de qué es un bundle o de qué es un combo. Entonces, si yo no enfoco en las 4 disciplinas de la ejecución, yo tengo una meta crucialmente importante que es la tasa de infección asociada a dispositivo invasivo. Eso es lo que me tiene que regir el plan. ¿Y a qué apunto? A que la tendencia sea a disminuir. A disminuir, no cero, por favor.
No sé, usted tiene una clínica donde tiene pacientes de riesgo, los riesgos residuales de estas infecciones arrancan el 40%, o sea que va a tener infecciones. Claro, bacteremia cero, puedo negar algunos meses, sostenerla en el tiempo, nadie lo puede publicar, por lo menos una revista seria. Entonces, vas a tener algunos meses donde vayan muy bien, pero es importante revisar la tendencia. Ahora, el sistema de vigilancia debe ser activo, prospectivo e independiente de los servicios vigilados. En Latinoamérica, tanto ustedes como mi país, como otros países hermanos, tenemos ya sistema de vigilancia. No, es que me fui a la unidad intensiva, el intensivista dice que eso no es una neumonía asociada a la ventilación mecánica. El intensivista sabe los criterios epidemiológicos o clínicos. Usted no tiene por qué discutir criterios epidemiológicos con nada. No se sienten a discutir con los líderes de área porque ¿qué van a querer hacer? Pues tumbar la infección, decirle que el paciente estaba muy enfermito. Pero es que uno no está vigilando de forma punitiva, está vigilando para hacer ¿qué? Planes de mejora y cubrir esas oportunidades de mejora. A una clínica no se le juzga porque tenga infecciones, se le juzga porque no tenga controles para evitar las infecciones. Pero si tú analizas un caso y hiciste todos los controles y el paciente se infectó, pues se infectó. El riesgo es residual. ¿Cómo vas a controlar la diabetes, las comorbilidades, el sobrepeso, los hábitos? ¿Cómo lo vas a controlar? Tocó y listo, pero tus controles se cumplieron. Entonces, no discutan definiciones de caso con gente que no se sabe el hecho. Por favor, esto es importantísimo. Las infecciones tienen que ser definidas con un criterio. Si ustedes tienen criterios, cumplió con el criterio, usted de entrada dice, mire, yo aquí no voy a decir si eso no es una infección, voy a revisar los controles. Señor intensivista, tuviste la infección, pero todos tus controles se cumplieron. Bien. Venga, una infección y aquí este paciente lo puncharon 15 veces antes de pasarle la acceso vascular central. Todo es porque estaba muy mal hecho. Lo hechizaste 15 veces. Tan malito no está. Y el indicador debe tener un comparador, hay que compararse. Traten de buscar en el comparador un hospital que se parezca o un sistema de vigilancia similar, o pueden inclusive buscar comparadores internacionales. Si usted está buscando un comparador, usted puede usar los sistemas de vigilancia de otros países en Latinoamérica. Esta es la página del Instituto Nacional de Salud. O usted puede basarse en el sistema de vigilancia americano, puede buscar un comparador. Como tenemos un indicador que es universal para todos, podemos crear un comparador. O hacer con método los históricos institucionales, y aquí hay dos tipos de cosas que te van a ayudar. Gráficos de control. Los gráficos de control se pueden usar a partir de 6 datos, o sea que con que usted tenga 6 meses de este sistema de vigilancia ya puede hacer un gráfico de control, y en ese gráfico de control, dependiendo si el gráfico de control es para una tasa o es para un porcentaje, tú puedes obtener gráficos como este, en el cual el indicador se va a mover entre un promedio, una mediana y unas desviaciones estándar. Para los que quieran tener más información de esto, yo les puedo facilitar algo que escribimos. Es como un capítulo del libro de cómo sacar rápidamente un gráfico de control en un Excel. Todos tienen Excel, ¿no es cierto? Bueno, entonces por ahí se puede sacar. Lo otro son índices endémicos, y yo tengo un cantante muy famoso de mi país que dice que las cosas lindas se demoran. Aquí necesitas 36 datos para poder tener un índice endémico, pero puedes hacer índices endémicos en los cuales tú vas a ver cómo el indicador se mueve arriba o abajo. Ven que a veces pasa que uno dice, listo, pasamos de 1.3 casos por 1000 días catéter de la casa de ITS asociada a catéter a 1.5, ¿debemos preocuparnos? No es que se subió, pero se subió significativamente. ¿O será que se subió por el comportamiento normal de la oscilación? Estás en el límite, ¿ya? Para que no termine uno peleando 40 minutos en un comité por una subida que pues era una subida esperable. Eso es importante. Y ahora vamos con el combo o el paquete de medidas, en bundle. Ustedes ven aquí una hamburguesa, unas papas y una gaseosa, ¿cierto? Bueno, yo sé que esto no es muy saludable, que digamos, pero pues todos alguna vez nos hemos sentido tentados por un combo de estos, ¿no es cierto? ¿Quién se come el combo completo? Hay gente que modifica el combo, ¿no? Entonces hay personas que colocan una malteada, las papitas las meten en la malteada, pero comerse una hamburguesa solo es muy triste. Si usted va a pecar, pues 700 calorías más, 700 menos,
Cómanselo todo. Eso es lo que es el bundle o el paquete de medidas. Es un grupo de cosas, ojo, no es una lista de chequeo de 20, 25 cosas, no. Son máximo 5 cosas probadas con evidencia científica que tú cumples como un todo o nada. Es decir, si estoy pecando con la hamburguesa, va con gaseosa y con papas. Si no meto las papas, no estoy cumpliendo con el combo. Entonces es un paquete de medidas de un todo o nada. Debes tener indicadores y para esto usamos indicadores de tipo proporción, adherencia o porcentaje de adherencia al paquete de medidas. Recuerden que las medidas que yo escoja, si una no se cumple, no se cumplió el paquete de medidas. ¿Y aquí qué tenemos? Primero, para construir el indicador hay que definir el área y el talento humano. ¿Dónde lo vas a hacer? Dicen, mira, yo voy a hacer vigilancia de unidades de cuidado intensivo. Perfecto. ¿Qué vas a vigilar? Voy a vigilar 3 dispositivos. Tubo, catéter venoso central y sonda vesical. Ok, perfecto. ¿Cuánta gente tienes? Es una jefe y tengo 400 camas. Y la jefe hace otras cosas, salud pública. Yo hablo de jefes profesionales de enfermería. Entonces, bueno, hay que comprometerse con un número, va a tener que ser un número más chiquito, pero eso puede hacer, puedes monitorizarlo. Puede ser que me digas, mira, había 12 trazadores al mes, porque no me alcanza más, pero distribuir el tiempo, porque esto es importante trazar. ¿Qué momento de ítems vas a evaluar? ¿Qué método de muestreo vas a usar? La periodicidad y la meta. Entonces, como les decía, las áreas que vas a buscar, ¿cuánta gente hay disponible? Es decir, ¿qué grado de evolución tienen ustedes como Pokémones en las químicas donde trabajan? No, yo hago de todo. Bueno, organicémonos de ese de todo para exponer lo más importante. En vez de estar peleando porque las jefes usen toca o se quiten el esmalte de las uñas, pues vas a mirar observaciones de estos dispositivos invasivos mejor. Que eso es lo que realmente es importante. No nos desgastemos en peleas que no tienen sentido. En control de infecciones hay que dar muchas batallas. Y hay batallas que uno no debe dar. Entonces, escojan muy bien sus batallas. Siguiente punto, el momento. ¿Usted qué va a pedir? ¿Voy a medir la inserción cuando insertan el dispositivo o voy a pedir el mantenimiento? Dentro de la inserción existen varias cosas probadas en evidencia científica en las últimas guías. La CHE es un excelente ejemplo de esto, guías de hace menos de 2 años que te dicen que mira, tubo, pertinencia, tubos con drenaje subglótico, fijación del tubo, comprobación de la intubación, accesos vasculares, pertinencia, necesita el dispositivo, no, ¿por qué le colocarle? Porque está en la UCI, eso es una razón. No estoy aquí para invadirlo, porque... Pero un momento, o esperen, ¿por qué lo voy a invadir? Clorexidina alcohólica para la antisepsia, el mínimo número de puertos. En mi país pasa mucho el famoso yaque. Ay, ya que es bilumen, pues mejor que sea trilumen porque uno nunca sabe. Si no, si sabe, se va a infectar ese otro lumen. Es por mí lo que va a pasar. La técnica estéril en ultrasonido o en sonda, pertinencia, técnica estéril, antisepsia o la fijación. Escoja no más de 5 cosas. No tienes que hacerlo todo. Comprométete con unas. Los combos funcionan. Funcionan con 5 ítems o con 3. Funcionan. Entonces, escoge unos y con esos trabaja. Ahora, dentro de mantenimiento, lo mismo. Nuevamente, ¿cuál vas a escoger de estos? Va a ser la cabecera, va a ser el capillo de los circuitos oros si están sucios, va a ser la higiene de la cavidad oral, EKT, ¿qué va a ser? Los apósitos transparentes con clorexidina, la desinfección de los puertos libres de aguja, las curaciones periódicas, ¿qué vas a monitorizar? Recuerden, no más de 5 cosas por cada uno. Y en sonda vesical, pertinencia, fijación, higiene de manos, bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga o limpieza abdominal. Esta presentación y la presentación de la tarde son todas de ustedes, entonces yo las dejo para que se sientan libres de compartirle lo que necesitan. Lo importante es que escojas con qué te vas a comprometer. ¿Ya? Uno recomiendo que las cosas que tengan mayor evidencia sean las heterozoas. Ahora, los trazadores. Cristian, soy una persona contra el mundo. ¿Cómo puedo trazar? ¿Qué cantidad de muestra debería hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Listas de chequeo digitales, en papel, en historia clínica. ¿Quién les aquí hace vigilancia en papel? Por allá papel. ¿Quiénes lo hacen con listas de chequeo de Google Forms, por ejemplo? ¿Quiénes lo hacen mix and mix, papel y algo de sistematización? ¿Quiénes tienen aplicaciones?
Bueno, entonces mire que, ¿vieron estrato 1? Estrato 10. Pero todo se puede hacer. Cristian, no tengo tecnología, solo papel. Pues si no tienes tecnología, pero lo importante es que traces. Aquí les voy a contar una aplicación que nosotros hicimos primero con el CDC y después con el apoyo de West Química, una multinacional de limpieza y desinfección, para trazar este tipo de procedimientos. Miren, para higiene de manos, las cosas puntuales, usted no necesita hacer un formato con 40 ítems de higiene de manos. No, ¿para qué? La mitad de la información no la vas a utilizar. Necesitas el área, la técnica, el momento y el profesional que estás trazando. Nosotros cuando la implementamos logramos subir a 3 veces la observación en higiene de manos. Aumentamos el tamaño de muestra de una manera muy importante. Voy a ir un poquito más rápido. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Está bien? Ah, bueno. Ahora, para precauciones estándar y especiales, listas de chequeo de lo que tú vas a preguntar. ¿Qué quieres preguntar de este indicador? No, yo quiero revisar que la gente use la bata cuando la tiene que usar en contacto y los guantes y que para vía aérea usen su mascarilla de alta eficiencia N95. Listo, perfecto. Ok, eso es lo que vas a monitorizar. Miren que aquí también logramos subir de una forma importante, hacer más de 10.000 observaciones con la ayuda tecnológica. La tecnología, pues definitivamente ayuda mucho. Y para las listas de chequeo, para el famoso combo de inserción y de mantenimiento, también tener los ítems de lo que tú vas a evaluar. Usted no necesita comorbilidades del paciente, diagnóstico, número de historia clínica, nombre, esos de datos no le sirven para nada. Usted necesita tener el indicador global. Si no se está cumpliendo en un área, no importa en qué paciente no se cumplió, no lo cumpliste. La metodología del paciente trazador es sencilla. Tú trazas 3 pacientes, si en uno encuentras problemas, tienes una oportunidad de mejora. Si lo encuentras en 2, tienes un hallazgo. Ya, no hay que saber más cosas. Tienes que mejorar, es simple y hay que hacerlo simple. Tratemos de hacerlo simple. Cuando nos volvemos muy específicos, perdemos el poder de la acción. Y esto para limpieza y desinfección, por ejemplo, con gel fluorescente. En el caso de que uno no tenga luminometría o tenga pocas mediciones con bioluminiscencia, uno lo puede hacer haciendo las marcaciones con gel fluorescente. ¿Cómo reportas? Miren los paquetes de medida. Aquí tenemos los paquetes de medida y uno que le pone a la gente un semáforo. ¿Listo? Entonces le reportas a cada área por semaforización cómo están con esos trazadores. Objeciones al método. Te pueden decir, pero es que, venga, usted trazó 5 pacientes y esa no es la realidad. No, pero es que en 3 todo estaba mal. Gracias a Dios no pude trazar más porque le hubiera ido peor. Es sencillo, hay que mejorar. Ya, hay que mejorar. ¿Cuándo no hay que mejorar? Pues cuando los 5 estén perfectos, y igual hay que mantener la estrategia. Entonces es muy importante ponerle a la gente las cosas en indicadores sencillos y en indicadores que permitan observar muy fácilmente cómo lo puedes hacer. Entonces, para concluir, cosas importantes. Esto es una descripción gráfica de cómo trabajamos nosotros en control de infecciones. Es una constante montaña rusa de emociones, ¿no es cierto? Y dentro de esas emociones a veces somos villanos y a veces somos superhéroes. Entonces pasamos del anonimato al desprestigio en menos de 5 minutos. Y uno se vuelve la persona más importante de la clínica y al otro día la persona más odiada por las cosas que decide hacer o no hacer. No es fácil trabajar en control de infecciones. Nada fácil, para nada. A veces nos rechazan, a veces estamos en la palestra pública, a veces nos toca comer y almorzar solos, pero aquí es necesario que nosotros aprendamos a vigilar sin perder el toque operativo. ¿Qué significa esto? Nosotros debemos no solamente vigilar, hay que proponer cosas para hacer, pero esto se hace en conjunto y el pilar del mejoramiento continuo es que cuando el indicador va mal no es culpa de control de infecciones, no es que la adherencia a higiene de manos está en el 47, ¿qué va a hacer infecciones? No, papito, ¿qué vamos a hacer todos? O sea, infecciones no, si es que pues por mí si yo fuera el que tuviera la potestad, la última palabra, pues con que le corte la mano a 3 personas, todo el mundo se hace higiene de manos, pero eso no va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer todos? Es algo que depende de todos. También, ¿por qué? Porque a veces nos dedicamos mucho a vigilar con el dato, pero no hacemos nada con él. Entonces, tenemos los datos, pero no hemos hecho nada. Entonces, restémosle un poquito a cosas que a veces hacemos que no funcionan muy bien, tengamos los datos clave que hay que tener y trabajemos con esos datos para poder
hacerlo de una mejor forma. Y los comités de infecciones deben tener estos 3 cambios que a mí me parecen muy importantes, y dentro de esos, sin lugar a dudas, el método de la vigilancia es fundamental. Métodos con criterios, sin que nadie se meta en el método, y evaluando solamente ¿qué? Oportunidades de mejora. No la infección como tal, no es que quítame la infección del área, ¿para qué? Es que la infección no es el problema. Tenemos que dejar de satanizar la infección. El problema es no tener los controles, tener la información disponible, porque todo el mundo te va a preguntar la información. Entonces tienes que cumplir con ¿qué? Con tener la información disponible. De lo contrario, vas a perder credibilidad frente al resto del equipo dentro de la clínica, y comunicar sin lugar a dudas los resultados. No se queden solamente con la información para ustedes. Uno tiene que comunicar los resultados, es decir, uno tiene que cacarear la información todo el tiempo. Si no comunicas los resultados, estás perdido, no vas a llegar a ninguna parte y no vas a promover una cultura efectiva del mejoramiento continuo. Bueno, muchísimas gracias por la atención. ¿Qué se refiere con eso de perspectiva financiera? La perspectiva financiera en mi país, por ejemplo, ha ganado mucho énfasis en ¿qué tanto estoy ahorrándole yo a un hospital o a una clínica con las infecciones que yo estoy evitando? Ejemplo, en mi país nosotros las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud las tiene que asumir el asegurador. Es decir, el hospital no las asume, aunque sean infecciones asociadas al cuidado de la atención a la salud. Es una dinámica diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, donde si tienes infecciones, al hospital les toca asumirlas, por ejemplo. Es decir, que nosotros hemos construido indicadores, en la tarde voy a hablar de eso con programas de antibióticos, pero para infecciones, de cuánto yo le estoy no solo potencialmente ahorrando a la clínica, sino que aunque a la clínica no le toque pagar, de en cuánto impacta eso en la eficiencia hospitalaria administrativa. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a un gerente, mire, le estoy evitando una bacteremia que vale $18,000, y él me va a decir, pero es que el asegurador me la paga, Cristian. Pero si yo le digo, es que el paciente se te queda 21 días, y mis pacientes facturan mejor los primeros días de hospitalización, y yo logro evitarte las bacteremias, voy a liberar la cama más rápido y vas a poder facturar más. Entonces ahí el financiero ya dice, ahí ya me gusta más. Algo que yo he aprendido a lo largo del tiempo con mi equipo de trabajo es que nosotros desde la parte clínica hablamos mucho indicadores de la perspectiva clínica, y eso es un error cuando uno habla con los financieros, porque a los financieros eso no les interesa mucho. ¿Les interesa qué? La platica. Entonces, si yo le digo, con esto yo voy a liberarle las camas, y en promedio, por cada cama que usted facture de un paciente con una bacteremia, que les pongo el ejemplo, en mi caso van a ser entre 600,000 y 900,000 pesos, pero un paciente que llegue por primera vez me va a facturar 5,300,000 pesos allí, en esa cama por primera vez. Entonces, el financiero inmediatamente abre los ojos y dice, pues yo estoy perdiendo, ¿qué necesita para montar esto? Así hemos conseguido apósitos transparentes con clorexidina, por ejemplo, y tapas desinfectantes para prevención de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Y también recurso humano, porque lo que veía en la foto es que tenés un equipo potente. Yo siempre digo que yo he trabajado toda mi vida en control de infecciones, y siempre digo que uno tiene las rodillas peladas todo el tiempo, ¿no? Porque uno se le arrodilla al gerente de turno pidiéndole gente todo el tiempo, y deme más gente, y deme más gente. Pero si usted va a pedir gente, primero tiene que mostrar resultados. Eso es algo que en Latinoamérica nos toca hacer. Usted muestra resultados y dice, mire lo que ahorré. ¿Qué vamos a hacer con esa plática? Necesito una enfermera más, necesito un médico más, necesito auxiliar de enfermería más. Entonces, primero tenemos que, digamos, mostrarlo, pero yo nunca pierdo oportunidad para tratar de hacer más grande el equipo. Espectacular. Sí, yo tengo una pregunta. Gracias, Cris, por la charla espectacular. Si yo sé que muchos no vigilan, digamos, porque no tienen equipo, porque no saben cómo hacerlo. ¿Cuál es tu consejo de cuáles 2 indicadores recomendarías de inicio? Digamos, no tengo nada, 2, no puedo más. Soy yo sola y una persona más, ¿cómo hacemos? ¿No? Listo. Ese sería como entre el estrato 1 y el estrato 3 de la vigilancia. Mira, no puedo montar indicadores. Revisa casos. Ejemplo, ve al laboratorio, pide los hemocultivos y revisa de esos hemocultivos cuántos te podrían cumplir para bacteremia asociada a catéter, en el ejemplo de bacteremia, y revisa un caso y mira las brechas en el caso. Entonces vete a la inserción, no hay una nota de inserción, de primera oportunidad de mejora.
no escribimos en la historia clínica. Segundo, este paciente no tiene notas de curación. La pertinencia de este paciente no tiene el acceso vascular pertinente, en ninguna parte lo dicen. Tú no has construido ningún indicador, revisaste un caso, pero ese caso te dio ¿qué? Todo un plan operativo de trabajo. Si se dan cuenta, no tengo indicadores, pero ya sé que la gente pone los accesos vasculares a la maldita sea, que las personas no están curando el acceso vascular como deberían curarlo, y entonces ahí ya vas haciendo tu plan. Entonces, cuando uno no puede construir indicadores, lo mejor es analizar los casos que alcances a captar, porque con esos casos puedes establecer planes operativos. Recuerden que lo importante es siempre tratar de hacer un plan, no simplemente, y es una excelente pregunta, asumir que porque yo no vigilo, entonces nada pasa. No, bacteremia cero, ¿por qué? Pues porque no vigilé nada. Tengo bacteremia cero, pues claro, no vas a encontrar nunca los casos de esa manera. En la medida en que vayas avanzando allí, ya pudieras construir indicadores, y el primer indicador y el más importante va a ser la tasa de infección del dispositivo invasivo. ¿Ya? Ese es el indicador rey, o sea, el primero, porque es el termómetro más eficiente en mostrarte cómo está el problema. Otra cosa, Wandita, si uno de pronto no puede hacerlo secuencialmente mes a mes, lo que ustedes pueden hacer es prevalencias de punto. Es decir, se programan y dicen, hoy, lunes, lo primero que voy a hacer es que hoy no me voy a dedicar a nada más que agarrar bacteremias este día, que agarrar neumonías este día, que agarrar infecciones del tracto urinario asociadas a catéter este día, un día. Y hacen una prevalencia de punto, se llama eso. En esa prevalencia de punto uno agarra casos solamente en un día. Un día les estoy pidiendo, de los 30 días. Miren que el caso es comprometerse, que es a veces lo que más le falta al mundo en estos tiempos. Comprométase un día. Con esa información de un día, y es lo que los gringos llaman los estudios de PPS, que se hacen mucho en Antimicrobial Stewardship, ya que son estudios de prevalencia de punto. Usted lo hizo un día y usted con eso mapeó toda la clínica y dijo, menos mal solamente vigilé un día, porque si hubiera vigilado más tiempo, y ahí empiezan a salir las ideas para los planes de mejora. Acá. Última, Bueno. Gracias por la charla, la verdad que muy práctica. Y hablando de práctica, ¿cómo ves vos la forma más fácil de ir a medir? No, tenemos el paquete de medidas, elegimos las 5 como máximo 2 de estrategias. ¿Cuál es la forma más práctica para ir día a día a medir eso, o tal vez no día a día? ¿Y quién es el mejor actor para medirlo? Bueno, esa es una excelente pregunta. Yo particularmente siempre he tenido un enamoramiento por los profesionales de enfermería. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres que algo funcione en la clínica, entrégaselo a un enfermero o a una enfermera. O sea, son capaces de operativizar todo lo que usted quiera, con sudor, con sangre, con lo que sea, pero lo logran hacer. A veces a los médicos nos falta estar un poquito más empáticos con respecto a ser más operativos. Entonces, lo que yo haría es que organizaría trazadores con esa profesional de enfermería, con esa enfermera o auxiliares de enfermería. Nosotros tenemos técnicos auxiliares de enfermería que con un muy buen entrenamiento también lo pueden hacer, y para los momentos de mantenimiento iría en un paciente y a la historia clínica. Es decir, voy a un paciente, ejemplo, accesos vasculares, acceso central, voy a un paciente y reviso cómo está el apósito, si está despegado o no, reviso en la historia clínica la última vez de la curación. Miren que ahí ya comprobé 3 ítems del bundle, del paquete de medidas, y si está el dato en la historia clínica. Para las inserciones puedo hacer 2 cosas. Primero, estar al acecho. Al acecho es en el momento en que la UCI hagan una inserción, estar ahí. A veces funciona, a veces no. ¿Por qué razón? Porque la gente se siente intimidada y tendemos a ser muy reactivos siempre. Entonces, cuando ven al de infecciones, todo el mundo o entra en pánico o saca el arma, pues, para decir, ¿qué me va a decir que yo aquí también tengo cómo defenderme? Esa puede ser una, y la otra puede ser a través de la revisión de la historia clínica. ¿Qué pasa con la historia clínica? No subestimen la historia clínica, porque ese es el primer hallazgo. Si la gente no ha hecho una buena nota, es el primer plan de mejora. Entonces tú vas y le dices a la gente de cuidado intensivo, ¿no hay nota de inserción de este acceso vascular? Es lo primero que hay que mejorar. Yo no sé usted qué hizo, no sé cuántas veces chuzó, no sé si usaste técnica estéril, no tengo absolutamente ni idea, porque en la
nota en la historia clínica. A mí, por ejemplo, me ponen problemas los aseguradores y me glosan por falta de notas en la historia clínica. Entonces yo inmediatamente lo levanto como una oportunidad de mejora. Cristian, yo lo estoy haciendo bien, pero no escribiste en ninguna parte. Entonces yo levanto el hallazgo porque la historia clínica es el único documento legal que yo tengo para poder defenderme, por ejemplo, frente a un asegurador. Entonces eso puede ser, y me comprometería con un cronograma. Es decir, si vas a trazar mantenimiento, voy lunes, miércoles y viernes y me dedico media hora a la unidad de cuidado intensivo. O sea que usted se va como un robot. Venga, pero es que necesito, no, tengo que, cuando me desocupe de esto le atiendo todo lo que usted quiera, pero esto es lo principal, lo crucial, lo que yo debo hacer, que es a veces de pronto lo que nos falta un poquito, comprometernos con lo que sí o sí es muy importante. Claro, todo es importante en una clínica, pero a la hora de que te pidan resultados sobre la gestión de estas que son las infecciones más frecuentes en un hospital, si tú no tienes la información, va a parecer que nunca hiciste ningún trabajo, a pesar de que sí hayas hecho mucho. Entonces, comprometerse con eso. Espere, me desocupo de esto y ahí sí arranco con el resto de los chicharrones en la clínica, por ejemplo. Bueno, excelente. Vamos a tener más de Cristian durante la tarde. Tenemos que ir al almuerzo. A las 2 de la tarde volvemos todos para acá. Y bueno, los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.